Hola, buenas tardes alumnos. Voy a hacer dos videos explicativos donde van a estar las soluciones del último trabajo, ¿sí? Como es cortito, no es tan largo, voy a dividirlo en dos. En este video voy a hacer la actividad 1, 2 y 4, que son las más directas. Y después el punto 3, en donde hay que graficar, después expresar la función en forma factorizada y todo eso, lo hago en el otro video, ¿sí? Bien. En el punto 1 teníamos que realizar un gráfico que cumpliera con las características o condiciones que se me pedían. Eso solo. Entonces, esto, el gráfico que se va a dibujar acá, depende mucho de quién lo haga. ¿Sí? Yo lo puedo hacer de una forma, ustedes lo pueden hacer de otra. No hay una sola... No hay un solo grafiquito que cumpla esta oración. No, hay varios. ¿Sí? Yo, en la clase que di, se me ocurrió una forma. A ustedes les pudo haber ocurrido otra. La que se me ocurrió a mí fue... Me dice, 3 es una raíz de multiplicidad 1. Si es una raíz, significa que está sobre el eje X, ¿no? Acá. 3. 3 es una raíz de orden de multiplicidad 1. ¿Qué quiere decir que sea de multiplicidad 1? Como es impar, significa que mi grafiquito va a cortar, va a atravesar al puntito 3, ¿sí? Que está sobre el eje X. Y me dice que tiene ordenada al origen en el 0, punto y coma, menos 3. Es decir, recordemos, ordenada al origen el puntito en donde mi grafiquito corta al eje Y. Menos 1, menos 2, menos 3 acá. Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? Y el gráfico más simple, ¿no? La lineal, la recta. ¿Está cumpliendo con lo que dice? Y sí, estoy cumpliéndolo. Vi otros gráficos en donde, por ejemplo, hacían así. Es una especie de parábola. También está bien, ¿sí? Porque no me dice que tiene que tener una única raíz en 3. No, me dice que tenga raíz de 3 en 3 con multiplicidad 1 y ordenada al origen menos 3. Ya está. Listo. Ahí hicimos uno. Vamos al que sigue. Me dice, 1 y menos 1 son raíces de multiplicidad 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a tomar a dos cuadraditos así tengo más prolijidad. Tengo acá 1 y acá menos 1. ¿Sí? Y después me dice ordenar el origen en el 0, punto y coma, menos 2. Sería acá, ¿no? Menos 2. Es decir, mi grafito tiene que pasar por todos estos puntos. Pero tengo que tener cuidado con el eje X porque me dice que son de multiplicidad 1. ¿Qué significa eso? Lo vimos arriba. Como su multiplicidad es un número impar, ¿sí? Se repite en una cantidad impar de veces las raíces, significa que mi grafiquito las va a cortar. Y ya está. ¿Qué se imaginan acá? Bueno, yo me imagino una especie de parábola. Por ejemplo, esta forma. Ahí está. Yo me imagino eso. ¿Sí? Ustedes pueden hacer, qué sé yo, venir así, así, por ejemplo, hacer una especie de M. No pasa nada, porque no me dice que estas tienen que ser las únicas raíces, ¿sí? Es por eso que acá iba más en ustedes. Cómo se lo imaginaban y eso. Depende de cada uno. Bien, vamos al punto 3. Me dice, conjunto de positividad menos infinito a 2, unión de 2 a más infinito. Ahora acá capaz que es más abarcativo, se nos puede ocurrir cualquier grafiquito que tenga como conjunto de positividad esos numeritos. Entonces, fíjense el 2. El 2 no está incluido en ninguno. ¿Qué significa eso? Que el 2 está sobre el eje X. ¿Cómo lo sé? Recordemos que le añadimos el paréntesis porque estamos diciendo que el 2, ¿sí? No está incluido en el conjunto de positividad. Entonces puede estar sobre el eje X o... No, tiene que estar sobre el eje X, no queda otra alternativa para mí. Iba a decir que tal vez un poquito más abajo, pero no. No puede ser. Tiene que ser sí o sí sobre el eje X. Entonces, voy cada dos cuadraditos. 1, 2. No puede ser más abajo. ¿Sí? No podría estar un poquito más abajo porque si no habría un pequeño intervalo de negatividad, ¿sí? Y según esto, no hay. El conjunto de positividad de mi grafiquito son todos los números básicamente, menos cuál, el 2, ¿sí? Entonces por eso tiene que estar sí o sí sobre el eje X.
Y a mí se me ocurre lo siguiente. El gráfico tiene que estar acá arriba. Encima del eje X, ¿no? Porque ahí están todos los positivos. Entonces el grafiquito que se me ocurre es una parábola que llega hasta el 2 y pum, rebota. Y ya está. ¿Ven que todo esto pertenece al conjunto de positividad? Otro es que sea en línea recta, ¿sí? Una compañera me hizo una especie de pajarito que llega hasta ahí, se va hasta allá. Que medio raro eso, pero bueno, ese pajarito sería una especie medio raro el grafiquito, pero bueno, eso ya va en ustedes, ¿sí? Y vamos con el punto D, que me dice el conjunto de positividad de menos infinito a 0, unión de 3 a más infinito. Y 3 es una raíz de multiplicidad 3 y 2 una raíz de multiplicidad 4. A ver, 1, 2, 3. El 3 es una raíz y el 2 una raíz de multiplicidad cosa. Entonces acá tenemos el 2. Bien. A ver, tiene que tener estas raíces, ¿sí? Pero yo también me doy cuenta que, como me dice el conjunto de positividad de menos infinito a 0, a mí lo que se me viene a la mente, lo que se me ocurre, es que el 0 también lo podría marcar acá como un puntito, ¿sí? Ahí está. Entonces, a ver, el conjunto de positividad me dice que es de menos infinito a 0. Entonces el gráfico tiene que estar por acá encima, ¿no? Bien, vamos de a poquito. Una parte sería esa. Después me dice 3 es una raíz de multiplicidad 3. Es decir, en este puntito mi gráfico lo va a cortar, ¿sí? Y en el 2, como es de multiplicidad 4, va a rebotar. Entonces, a ver, se tiene que respetar, además de esto, que el conjunto de positividad sea de menos infinito a 0, unión de 3 a más infinito. Es decir, por acá y tiene que venir por acá, ¿sí? Después entre el 0 y el 3, conjunto de negatividad. Entonces me imagino lo siguiente. Un grafiquito que viene por acá arriba, que llega al 0, ¿sí? Y que lo atraviesa. Aunque el enunciado, las características no me pide que lo atraviese, lo que me conviene a mí es que sí, que lo atraviese. Porque hasta acá llegaría el conjunto de positividad, que es lo que me dice. Y lo vuelvo a retomar de 3 a más infinito. Entonces llego hasta acá, imaginemos que ahí pega la curvita, llega hasta el 2 y ahí tiene que rebotar porque su orden de multiplicidad es 4. En una vuelve a subir y ahí lo atraviesa porque su orden de multiplicidad es 3. ¿Sí? Y coincide con el conjunto de positividad. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente, que es el punto 2. Bien, vamos con el punto 2. Me daban un gráfico y yo lo tenía que analizar en el sentido, no pedí un análisis completo, no solamente quería que marquen las raíces, si su orden de multiplicidad era par o impar, no que me digan el orden de multiplicidad, solamente indicarme si es par o impar y después el conjunto de positividad y negatividad. ¿Por qué? Porque viendo solamente este grafiquito yo no sé cuál es el intervalo el orden de multiplicidad de, por ejemplo, el menos 3. Pero lo que sí puedo saber es si es par o impar viendo si lo atraviesa o rebota. Y yo veo que lo atraviesa, ¿no? Entonces, a ver, primero vamos con las raíces. Las raíces son menos 3, menos 1 y 0. Recordemos que las raíces son aquellas en donde mi grafiquito corta el eje X. Entonces, menos 3. El otro, segunda raíz sería menos 1 y la tercera raíz 0. Y ahora tengo que indicar si su orden de multiplicidad es par o impar, dependiendo si corta o rebota. Y yo veo que en los 3, mi grafiquito los está atravesando, ¿no? Este corta, acá corta y acá lo corta también. Entonces son todos impar. No sé cuál es su orden de multiplicidad, pero sí estoy completamente seguro que es impar, porque mi gráfico rebotó en todos ellos, ¿sí? Y ahora, por último, analizo el conjunto de positividad y negatividad. Recuerden, conjunto de positividad, tapo todo lo que tengo abajo y lo que me quedó arriba es el conjunto de positividad, que sería esta región de acá junto con toda esta región, ¿no? Recuerden,
son los valores de x que le corresponden un valor positivo de y. Es decir, me paro en el menos 2 y veo que le corresponde un valor positivo. Me paro en el 1 también, me paro en el 2 también. Me paro, por ejemplo, en el menos 4 y ya veo que no. ¿Sí? Entonces, mi conjunto de positividad sería de menos 3 hasta ¿dónde? Hasta el menos 1. Paréntesis, ¿no? Recordemos que cuando la x vale menos 3, ¿cuánto vale la y? 0. Cuando vale menos 1, 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Unión de 0 a más infinito. Y ahora vamos con el de negatividad. Tenía que tapar todo lo de arriba y es lo que me quedaba abajo, ¿no? Y lo que me quedó es estas regiones, ¿no? Bien, sería de menos infinito, porque esto viene desde menos infinito, no se ve eso. Esto sigue infinitamente hacia la izquierda. Desde menos infinito hasta menos 3, unión de menos 1 a 0. ¿Sí? Y ya está. Ahora vamos con el 2b, lo voy a graficar y lo vamos a analizar. Bien, vamos con el segundo gráfico y es lo mismo. Tengo que marcar las raíces y su orden de multiplicidad es par o impar y después el conjunto de positividad y negatividad. Veo que las raíces son menos 4 y 1. Entonces las anoto. Menos 4 y 1. Ahora, su orden de multiplicidad. El del menos 4 veo que lo atraviesa, por lo tanto es impar. Pero en el 1 veo que llega y rebota. Por lo tanto, su orden de multiplicidad es par. ¿Sí? Y por último vamos a analizar el conjunto de positividad y de negatividad. Entonces, para el de positividad tapo todo lo de abajo. ¿Sí? Y veo que me quedo arriba estas regiones. ¿Sí? Y esta de acá. Bien, entonces sería de menos 4 a 1, unión de 1 a más infinito, ¿no? Bien, y el conjunto de negatividad es tapar todo lo de arriba, que me quedó abajo únicamente esta región. ¿De dónde? Desde menos infinito, punto y coma, a menos 4. Aclaro algo, porque lo vi en los otros trabajos, voy acá arriba. A veces, para abreviar y no poner esta unión, quieren abarcar varias cosas, ¿sí? Vienen algunos trabajos que me pusieron de 3 a más infinito, por ejemplo, ¿no? Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque acá, eso ya estaría directamente mal, porque acá hay una región entre el menos 3 hasta el más infinito, hay una región que no pertenece al conjunto de positividad, y es esta pequeña región de acá. No importa que sea pequeña, puede ser así, fíjense bien, así. Imagínense que es eso, muy mínimo, pero lamentablemente hay valores de x que no corresponden al conjunto de positividad. Y uno, la vista lo engaña, dice, pero qué poquitos. Y en realidad no, son un montón. Recordemos que entre un número y el otro, por ejemplo, entre el 1 y el 2, hay infinitos números. ¿Sí? Infinitos. Entonces, no importa que visualmente crean que, bueno, es muy pequeño, digo de menos 3 a más infinito. No, está mal. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora vamos en el de acá. Fíjense, en un trabajo vi también que me pusieron de menos 4 a más infinito. Está bien, pero hay un número que no estaría dentro de ese intervalo. Vi en un trabajo que me pusieron desde que el conjunto de positividad es de menos 4 punto y coma más infinito. Pero hay uno acá que no pertenece. ¿Cuál es? El 1. ¿Sí? Fíjense. Entonces yo tendría que poner de menos 4 a más infinito menos, y entre llaves poner el 1 positivo. ¿Sí? Si lo pongo de esta forma está bien. Solamente si lo escribo así, no. Bien, una vez aclarado eso, vamos al punto 4 y terminamos acá este video. Bien, en este último ejercicio tenía que ver el grafiquito que me dibujaban, ¿sí? Que ya estaba ahí, y marcar con una cruz la respuesta correcta de todas las que están acá, ¿no? En el punto A se me hacía la pregunta de ¿qué tipo de orden de multiplicidad tiene la raíz x igual a menos 4? Entonces voy a mi raíz menos 4 y tengo que marcar con una cruz si su orden de multiplicidad es par o impar. Entonces yo veo y digo, no, esto es
par. Entonces marco una cruz acá, ¿no? Hay un circulito y marcaba con una cruz ahí, ¿no? Porque veo que efectivamente mi gráfico está rebotando en esa raíz. Eso significa que su orden de multiplicidad es par. Después me dice, en el punto B, ¿en cuáles intervalos la función es positiva? Básicamente lo que me está preguntando es el conjunto de positividad. ¿Cuál de estos intervalos, sí, corresponde a su conjunto de positividad? Entonces, veo de 3 a más infinito, el 3 estaría por acá, ¿sí? Y técnicamente cumple eso, ¿no? Porque de 3 a más infinito me da valores positivos. Pero yo me voy al de acá abajo y me dice de 2 a más infinito. Y veo que también está en lo cierto, que es verdad. Entonces marcar ambos para mí es medio al dope. Yo directamente lo que hago es marcar este. Y ya con este me estoy refiriendo a todo el conjunto de positividad de 2 hasta más infinito. Es decir, todo esto. Directamente no marco el 3 a más infinito, ¿sí? Después me dice de menos infinito a menos 4. ¿Lo marco con una X? Y sí, porque veo que de menos infinito hasta menos 4 mi grafiquito está por encima del eje X. Entonces este también. Y ahora de menos 4 a menos 1, también. ¿Sí? Este había más opciones. ¿Sí? No solamente una. Ahora me voy al punto C. ¿En cuáles intervalos la función es negativa? Todo lo contrario. ¿Cuál es el conjunto de negatividad? Entonces acá yo veo que tapando lo de arriba, lo único que me quedó fue esto de acá abajo, ¿no? Y ese intervalo es menos 1 a 2. Entonces me fijo acá cuál de esos coincide y es este. Me dice de menos infinito a menos 4, pero acabamos de ver que pertenece al conjunto de positividad. Menos 4 a menos 1 también. Menos 3 a 0 no, porque me dice de acá hasta acá. Y hay una región que no pertenece al conjunto de negatividad. Punto E. Me dice, no, voy a saltearme el D porque es una pregunta con respecto al teorema de Bolzano y eso no lo vimos. Sí, me había olvidado de decirles. En el punto E me dice, ¿cuál es el grado de la función? Entonces acá tenía que pensar un poquito y decir, bueno, a ver. Veo mi grafiquito, ¿no? ¿Y de qué grado es esta función? Y eso me lo indica las raíces, ¿no? Entonces yo veo que hay 3 raíces, entonces como mínimo es de grado 3. Por lo tanto el 2 ya queda descartado, porque las opciones son 2, 3, 4, 5. Entonces, tengo 3 raíces, mínimo tiene que ser de grado 3, ¿sí? Bien. Pero ahora veo que en el menos 4 rebota. ¿Qué quiere decir eso? Que esta raíz se repite una cantidad par de veces. Entonces, una vez no puede ser. Tiene que ser 2 o 4. Pero yo me voy a quedar con que se repite como mínimo 2 veces. Porque si me imagino que se repite 4, con estas 2 raíces sería 6 en total. Y el 6 no está dentro de mis opciones. Entonces elegir el 4 queda descartado. Entonces este menos 4 se repite una cantidad par de veces. Le voy a decir 2. Y estas raíces se repiten una cantidad impar de veces porque está cortando. Entonces me voy a imaginar que este menos 1 se repite una vez y ese 2 también. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa si me imagino que este menos 1 se repite otra cantidad impar de veces, que sería el 3? Si fuera 3, junto ya con esta otra raíz, 2 más 3, 5 más 1, 6. Y ese 6 no está dentro de mis opciones, entonces también queda descartado. Por lo tanto llegamos a la conclusión de que que es de grado 4. 2 más 1, 3, más 1, 4. Entonces, esta sería la opción. Si esa había que ingeniárselas un poquito más. Y por último me pide la ordenada al origen. Y yo ya sé a simple vista que la ordenada al origen es en el puntito 0, punticoma, menos 2. Y esa opción está acá abajo. Y lo marco con una X. Y ya está. ¿Sí? Espero que se haya entendido y ahora en el próximo video vamos a ver todo el punto 3.